Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saluda Lola Hernández en el espacio de Lola. El día de hoy tengo un súper invitado que ya lo han escuchado en otras ocasiones. Es el doctor Óscar Ordóñez. Él es ginecólogo y también es un terapeuta certificado en integración sensorial. Es director y fundador de CEDIS, que es el Centro de Integración Sensorial en Antigua, Guatemala. Y bueno, muchas otras credenciales que tiene Óscar, pero el día de hoy no lo invité como un terapeuta certificado en integración sensorial, que es como lo han escuchado ustedes. El día de hoy lo invité como ginecólogo. Así que, Óscar, bienvenido con esa otra gorra de ginecólogo. Gracias, Lola. Muy buenas tardes o noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Es un gusto poder estar nuevamente en el espacio de Lola. Y me invitas como ginecólogo, pero en el transcurso de la entrevista te vas a dar cuenta que vamos a unir lo ginecológico con la integración sensorial, porque hay un enlace ahí que lo vamos a descubrir. Exactamente, estoy segura, Óscar, porque no les he dicho, pero el día de hoy vamos a tocar un tema que es de vital importancia hablar, que es la menstruación en mujeres con autismo, con trastorno del espectro del autismo. Es un tema, Óscar, que necesitamos abordar porque no hay mucha información y bueno, las niñas van a crecer y las niñas tienen su periodo, igual que cualquier otra mujer, y ya de por sí un ciclo menstrual puede ser muy conflictivo a veces y muy confuso para muchas mujeres. Ahora, bueno, para niñas con autismo, Óscar, cuéntanos un poco. En primera, pues cuéntanos un poquito sobre la menstruación en general, ¿no? Cómo, aunque muchas mujeres lo saben, bueno, ¿qué ocurre durante la menstruación y cuáles son los problemas que normalmente se pueden presentar en una mujer sin autismo? Y ya de ahí nos arrancamos a hablar de mujeres con autismo. Claro que sí. Bueno, la menstruación es parte de lo que nosotros llamamos el desarrollo puberal de la mujer. En realidad, las chicas con autismo o todas las mujeres en realidad inician con su desarrollo puberal desde la infancia, que estamos en el estadio 1 de Tanner, que es cuando apenas tenemos unas mamas infantiles. Pero más adelante empieza lo que es el estadio 2, que es cuando cuando las mujeres tienen, el botón mamario y empieza a aparecer el vello púbico, y esta ya es un primer indicio que lo próximo o lo que va a venir más adelante puede ser la menstruación. Esto nos da también, menciono esto y no entro de una vez al tema de menstruación porque creo que los papás necesitan saber que tenemos tiempo realmente para prepararnos, para documentarnos y sobre todo para ir preparando a esta niña que está pasando de la etapa de la niñez a la adolescencia. Cuando empezamos a ver que la niña entra en este estadio 2, que empieza a tener su botón mamario, empiezan a aparecer los primeros vello en el área púbica, es el momento realmente para empezarnos a empapar y documentarnos y prepararnos sobre todo de material que nos va a ayudar a enseñarle a esta niña lo que va a venir y lo que se va a afrontar más adelante, ¿verdad? Y Óscar, ¿aproximadamente en qué edades se puede dar este periodo de desarrollo en las niñas? Puede empezar en algunas niñas de una etapa muy temprana, desde los 7 o los 8 años, pero en promedio a partir de los 9 años ya empezamos a ver este tipo de cambios, que pasamos del estadio 1, que es prácticamente el estadio infantil, al estadio 2. Cuando ya viene la menstruación, prácticamente estamos hablando de que entramos entre el estadio 3 y 4, y regularmente en la mayoría de niñas el promedio es alrededor de los 9 a los 10 años de edad. O sea que ya para los 9 años nosotros tenemos que comenzar a tocar todo el tema de la menstruación con las niñas. Correcto. Wow. Bueno, pues ahorita nos vas a dar algunas pautas para todas esas mamás que a partir de los 9 años, ¿podrían haber niñas que entre los 9 y 10 años tuvieran su periodo o no? Por supuesto que sí los hay. Wow. Por supuesto. Y por eso mencionaba lo del estadio 2, porque la menstruación realmente no va a aparecer de la nada, sino que vamos a tener primero estas señales que son las que nos van a permitir alertarnos a nosotros de padres que esto ya próximamente se va a dar.
no se va a dar primero la menarquia, que así se le llama a la primera menstruación, sino que lo que primero vamos a tener es el inicio del desarrollo del botón mamario y el aparecimiento del vello púbico. Entonces, como este proceso del desarrollo es distinto en cada mujer, no tenemos realmente una edad estipulada, entonces no podemos decir todas las niñas a los 9 años van a desarrollar, ¿verdad? Pero sí podemos saber que cuando nuestra niña empieza a desarrollar su botón mamario, aparecer el vello púbico, empezamos a notar un mayor crecimiento de la mama, sabemos que el periodo de la menstruación ya viene a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Su primera menstruación, la menarquia ya está próxima. Entonces tenemos realmente ese tiempo para empezarnos a preparar y preparar a nuestra niña en lo que va a afrontar. Oscar, una pregunta. Se escucha mucho que tu periodo llega y se puede parecer mucho a la edad en la que tu madre o tu abuela tuvo su primera menstruación. ¿Es así? ¿Existe alguna relación? No necesariamente. Ok, entonces... No necesariamente, porque realmente... Hay algo que... Símbolo, perdón. Sigue hablando. Tenemos interferencia aquí. Realmente la menstruación como tal es el desarrollo de un complejo sistema hormonal. Y esto puede ser diferente en cada ser humano, ¿verdad? Pudiera darse la casualidad de que las fechas o las edades en las que la mamá o la abuelita tuvieron su menarquia sean similares, pero realmente esto viene más dado por esta carga hormonal o estos pulsos hormonales necesarios para que para que el desarrollo y la menstruación se lleven a cabo. Ok, tú que eres ginecólogo, Oscar, y nos estás diciendo a partir de los 9 años, por ejemplo, es indispensable comenzar a hablar este tema con las niñas. ¿Cómo presentarles esta información a las niñas sin que cause un shock, sin que cause una conmoción? ¿Cómo presentarles esta información? Ok, creo que a todas las niñas, y tú misma nos podrás contar un poco, les genera ansiedad, ¿verdad? Bueno, yo ni te quiero contar de mi época. Era mi época la que ese tema era tabú y no se hablaba de eso. Y tú aprendías con tu hermana la mayor, así que no soy un buen punto de referencia. Claro, te cuento, realmente para la mayoría de niñas la menstruación representa muchas cosas, ¿verdad? Una, dejar la niñez atrás. También se vuelve una ansiedad a lo desconocido, ¿verdad? Ya tienen idea de qué se trata, la noción de que se manchan, de que sale sangre por el área privada, por el área vaginal, y todo eso les genera mucha preocupación y mucha ansiedad. Y también existe este factor de que empiezan a ver que las compañeritas del colegio, unas desarrollan antes, otra después, y entonces también se vuelve como un reto emocional y de edad realmente, ¿verdad? Si me estoy quedando atrás, ya la mayoría de las chicas del salón desarrolló y yo no. Entonces todo esto realmente genera una ansiedad en las niñas y definitivamente pues tenemos que empezar a prepararlas, primero explicándoles claramente que es el resultado de un ciclo hormonal, que la menstruación realmente es el reflejo del desarrollo de lo que es realmente un ciclo ovárico, que es el desarrollo de folículos que se van a convertir posteriormente en óvulos y que los óvulos son necesarios para lo que es el proceso de la fecundación, ¿verdad? Entonces yo creo que lo primero es hablarle las cosas tal como son y explicar que realmente la menstruación solo es el reflejo de que se dio un ciclo ovárico en el organismo, que empieza a determinada edad cuando alcanzamos una etapa que es la que llamamos etapa fértil, y que es cuando ya las mujeres tienen la posibilidad de embarazarse y tener hijos, ¿verdad? Claro, pero Oscar, yo te voy a decir una cosa, y esto sí lo he sabido de primera mano de algunas mamás que tienen niñas que cuando tienen su periodo por primera vez y son niñas de 11 años, se niegan, ellas no quieren, ellas quieren seguir siendo niñas, me recuerdo una amiga que su hija le decía, mamá, yo no quiero ser señora, llévame con el doctor porque yo no quiero ser señora. Y eso es porque le bajó el periodo y para la niña fue realmente un shock muy grande porque ella
pienso yo que se sentía en este cuerpo de niña, ¿no? Y en este me gustan las cosas de niña y ahora tengo que ser señora, como ella decía. Entonces, Yo creo que es un shock muy grande para algunas. es un shock. De hecho, cada ser humano, pues somos seres únicos y llenos de experiencia y que venimos cargando realmente una carga pesada a nivel cultural, social, familiar y religiosa. Todos estos aspectos al final de cuenta pesan en la percepción que vamos a tener de un evento que va a pasar, ¿verdad? Entonces depende mucho de cómo fuiste criada, de los ejemplos a nivel familiar, del tipo de educación que estás teniendo, a cómo vas a afrontar este tema. Porque a mí me ha pasado en mi clínica de ginecología escuchar más frecuentemente lo contrario a lo que tú me dices, ¿verdad? Las chicas con aquella ansiedad de que les baje su menstruación porque ya quieren ser grandes, ¿verdad? Ya quieren experimentar todas las libertades o los derechos o físicamente, porque relacionan mucho la menstruación con este crecimiento, con este desarrollo de mamas, el cambio corporal que tiene la mujer, ¿verdad? Entonces, como te digo, depende mucho de ese linaje cultural y de la forma en la que hemos sido educados a cómo vamos a percibir y cómo queremos afrontar este evento tan importante. Claro, y durante esta época de preparación, bueno, se les habla todo esto de lo que ocurre en el organismo, en el cuerpo, se les va enseñando la parte de la higiene. Ahora, ¿cómo manejar eso con una chica que tiene autismo y que en el mejor de los casos vas a poder tener la conversación, pero en otros casos no vas a poder tener la conversación? Y entonces, ¿cómo es esa preparación, Oscar? Bueno, lo primero creo que es tener la preparación con los papás. Ese es el punto primordial. Y la parte más importante es que el desarrollo orgánico de una mujer es independientemente si padecemos de autismo o alguna otra patología, ¿verdad? Realmente explicarle claramente a los papás de que no por tener autismo el desarrollo hormonal va a ser diferente o anómalo, ¿verdad? Realmente es igual que el de del de una adolescente que no presenta autismo, ¿verdad? Entonces, primero eso es lo más importante, que los papás entiendan que todo lo mismo que ellos sintieron en su momento, también esta niña con autismo lo va a sentir y que no tiene por qué presentarse alguna anormalidad como tal, ¿verdad? Es decir, los pulsos hormonales a nivel del sistema nervioso central, la hormona liberadora de gonadotropinas, tiene que funcionar al igual que una chica sin autismo, la cual va a ir a estimular la producción de estrógenos a nivel de los ovarios, y estos van a estimular la producción de folículos, el crecimiento endometrial, y que si no se da un embarazo, de igual manera el útero tiene que limpiarse y descamar todo este tejido endometrial que no se va a utilizar para un embarazo. Todo este proceso en realidad es normal o igual en las chicas con autismo y en las chicas que no tienen, ¿verdad? Eso es lo más importante. Creo que la aflicción realmente es de los papás es cómo la niña con autismo va a percibir estos cambios, cómo se los voy a explicar, si tiene un autismo no verbal, si tiene discapacidad intelectual, todas las complicaciones o los agravantes que podemos tener dentro del TEA. Esto es lo que realmente nos puede complicar un poquito más el proceso de entendimiento. Por supuesto. Pero debemos de recordar y regresar un poquito a la etapa de la niñez, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo les explicamos a nuestra niña con TEA que va al baño a hacer pipí y que va al baño a hacer popis, ¿verdad? Por ejemplo, que son procesos orgánicos normales, así como les explicamos la necesidad, el avisar, las normas de higiene para ir al baño a hacer cualquiera de estas dos necesidades, de la misma manera debemos afrontar el proceso de la menstruación. Lo que pasa es que como la menstruación tiene como unido o atado lo que es la sexualidad como tal, esto ya genera un tabú, pero realmente es un proceso orgánico como ir al baño a hacer pipí o a hacer popó, ¿verdad? Y de la misma manera debemos explicarle a esta niña con TEA los procesos, cómo se van a dar, ¿verdad? Y va a depender mucho de la capacidad que tenga esta niña para la comprensión, ¿verdad? Realmente es un autismo verbal con un nivel adecuado de inteligencia. Podemos explicárselo como cualquier
cualquier otra niña que no tiene autismo. Pero si ya tenemos los agravantes de que es un autismo no verbal, dificultad para concentrarse, todo lo que ya sabemos, realmente debemos de ayudarnos mucho con todas las figuras que nos pueden ir explicando, dibujos, todo lo que es el proceso, desde interno hasta la parte externa, que es lo que ellos van a ver, lo que van a sentir, dibujarles o hacerles ver la percepción del dolor, por ejemplo, la salida del manchado rojo, el uso de las toallas sanitarias y todo este proceso en base a dibujos, a figuras o videos que se puedan hacer. Una de las cosas más importantes es que si a cualquier niña le va a generar ansiedad este proceso, a una niña con TEA también le va a generar ansiedad, pero principalmente su incapacidad muchas veces de comunicarnos y expresarnos lo que sienten puede agravar esta ansiedad y que se vuelva un evento más difícil, ¿verdad? Entonces, una de las pilares importantes en este tipo de casos es no infundir temor a la niña con TEA del evento que se va a dar, ¿verdad? Sino que tratar de explicar de una manera más lógica que es un evento pues fisiológico y normal que debe presentarse, ¿verdad? Bueno, y esa parte está muy bien, me queda clara y la comprendo. Pero lo que ocurre muchas veces, Oscar, es cuando viene el periodo, para cuando tú quieres ir al baño, que quieres hacer pipí, que quieres hacer popó, pues tú tienes esa sensación fisiológica, ¿no? De ir al baño. Cuando tú tienes tu periodo, no hay una sensación fisiológica necesariamente que te indique, por ejemplo, que te tienes que cambiar, que es tiempo de cambiarte o que ya viene, ¿no? O muchas veces sabes que viene porque puedes tener dolores premenstruales, que en el caso de chicas con autismo, por ejemplo, si ya de por sí tienen algún reto importante relacionado con el procesamiento y la integración sensorial, pues imagínate, ahora viene esto más. Esto más, que es un agravante, un dolor en el vientre que a lo mejor ni siquiera te lo van a saber señalar, y encima se tienen que poner una toalla que a lo mejor me pica, me molesta, me duele, me arde, lo que sea. Creo que esas son las cosas que también pueden generar ansiedad en los padres. Sí, definitivamente. Y aquí viene el punto del anclaje que te hablaba de la ginecología con la integración sensorial, ¿verdad? Recordemos que cuando hablamos de los sentidos, mencionamos los 7 que ya conocemos y que hemos explicado en otras charlas de integración sensorial, pero en realidad hay otro sentido que todavía no está como descrito entre esta parte y creo que pronto va a estar entre ellos, que es la interocepción. La interocepción es toda la información sensorial que nuestro cuerpo emite a nivel interno, nuestros órganos, nuestros neurotransmisores, todo este tipo de información sensorial genera también una respuesta y un comportamiento, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, sí pueden haber alertas internas sobre lo que viene a ser el periodo menstrual, ¿verdad? Y el problema con los chicos con TEA es de que estas respuestas pueden estar exageradas o ausentes en algún tipo de casos, y esto depende mucho de lo que es la percepción y el registro sensorial que se tenga, ¿verdad? Entonces, aquí es donde es muy importante este plan educacional y este entrenamiento previo que debemos de tener con los papás, ¿verdad? Porque realmente debemos primero explicarles a ellos todas las posibles panoramas que se pudieran llegar a presentar para que ellos puedan de alguna manera reaccionar. Y de esta manera, en conjunto, formar un equipo entre papás y el ginecólogo para poder explicarle a esta chica lo que se va a venir, cómo puedes sentir, el coliquito que te va a avisar que probablemente ya viene la menstruación. Muchas mujeres sí logran percibir cuando este sangrado empieza a bajar a través del canal vaginal. Entonces, explicarles que van a sentir algo extraño que sale por ahí, la preparación previa con el uso de las toallas sanitarias. Incluso se aconseja que cuando ya vemos los primeros signos de los estadios puberales, como lo del botón mamario y lo del vello púbico, poder hacer pequeños entrenamientos con toallas sanitarias para probar texturas, olores, formas
que no vayan a, en realidad, la toalla como tal, a ser un agravante o algo que vaya a generar una respuesta incómoda en la niña. Entonces se pueden empezar a hacer pruebas previas, ¿verdad? Incluso hay protectores diarios que pudieran ser una especie de ensayo realmente para que la chica se vaya acostumbrando y veamos que no haya una respuesta táctil desagradable, ¿verdad? Ok, ahora, sensorialmente, Oscar, porque aquí estamos describiendo casos en donde el periodo menstrual puede tener algunos cólicos, quizá no muy severos. De primera mano, pues conozco una gran cantidad de amigas que no les va muy bien durante el periodo premenstrual. ¿Por qué? Pues porque hay mucho dolor, mucho dolor. Algunas terminan en cama por 2 o 3 días, algunas terminan hasta con temperatura. Todas estas anomalías quizá en una madre pueden generar también esta preocupación de que la niña presente este tipo de cuadros y que ella no se pueda dar cuenta. Por ejemplo, llevar a la niña al ginecólogo. O sea, ¿en qué momento se le lleva a la niña al ginecólogo? Se le hace un examen ginecológico, se decide si estos dolores que está teniendo tienen que ver con la menstruación, si son de otro tipo, si le doy una pastilla anticonceptiva, porque hay padres que les quieren dar anticonceptivos desde el primer momento o hasta operarlas. Entonces, son una serie de variantes, Oscar. A ver, vamos a desmenuzar esto. Cuéntanos un poquito Muy bien. de todo eso que te dije que es bastante. Esto es difícil de desmenuzar en realidad. Bueno, ¿cuándo llevar a la paciente al ginecólogo? Primero tienen que venir los padres. Y dependiendo de las capacidades que tenga la niña con TEA y de la experiencia que pueda tener también el ginecólogo con chicas con TEA, evaluar si realmente es necesario que el ginecólogo directamente tenga este proceso con la niña con TEA, o probablemente tal vez sea su terapeuta ocupacional o la persona a cargo de un programa terapéutico del niño o de la niña con TEA, que sea la encargada de ir explicando todo este proceso, ¿verdad? Realmente, si nos ponemos a pensar en las niñas que no tienen TEA, pues no todas van a con el ginecólogo. Muchas van por las ansiedades de los papás y porque los papás no se atreven a afrontar estos temas y mejor le tiran la chibolita al ginecólogo y la llevo al ginecólogo para que sea él el que le explique todo lo que realmente pudiéramos platicar en casa, tal vez en un ambiente de más confianza y no con el estrés que genera ir con el médico o con un desconocido a platicar sobre cosas íntimas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces realmente creo que el primer contacto y el primer entrenamiento debería ser con los papás o con el equipo terapéutico que tenemos, y realmente si existe una patología, ya una sintomatología relacionada al desarrollo o a la menstruación y que sea necesario evaluar o descartar otros procesos patológicos, pues la visita con el ginecólogo va a ser la indicada. Ok, ahora dinos, ¿cuáles serían esas? Tú nos estás diciendo solamente si se necesita porque hay un proceso en donde se están manifestando ciertas, no sé, ciertas características. Uh-huh. ¿Cuáles serían esos síntomas? ¿Cuáles serían esas señales que los padres tienen que atender para decir es momento de ir al ginecólogo? Claro. Primero, el dolor, que creo que es uno de los principales síntomas que más llevan a consultas relacionadas con la menstruación, ¿verdad? Un dolor exagerado, un dolor muy fuerte que no cede fácilmente ante el uso de analgésicos simples, realmente ya es una señal de alerta, ¿verdad? Patrones de sangrado menstrual irregulares. La menstruación es un proceso que en promedio dura entre 3 a 4 días, empieza con un manchado escaso, ya el segundo día va aumentando, segundo y tercero pues es una cantidad un poco mayor, y ya al final la menstruación empieza a disminuir la cantidad y se convierte en un manchadito café que va desapareciendo. La menstruación normal puede durar hasta 7 días, máximo 10. Si nos pasamos de este patrón de sangrado, realmente también es una señal de alerta que debemos de consultar. La frecuencia. Las menstruaciones muy seguidas o muy espaciadas también son otro signo de alerta por el cual deberíamos de consultar con un ginecólogo.
Y de ahí vienen ya otros trastornos pues mucho más específicos como la dismenorrea, la endometriosis, el síndrome disfórico menstrual, que ya son patologías ya mucho más graves relacionadas a lo que es la menstruación. Pero para llegar a estas, tuviste que pasar primero por lo anterior, ¿verdad? Y ya ese es la primera señal de alerta que debes consultar a un ginecólogo. Muy bien. Oscar, cuando una madre, un padre de familia, a ti te preguntan, por ejemplo, en el caso de chicas con alguna discapacidad y te dicen, nosotros queremos operarla para que ella no tenga periodo, no tenga su hijo o le queremos dar pastillas anticonceptivas, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es tu punto de vista como especialista, como padre respecto a este tema? Muy bien. Es un tema sumamente controversial que incluso muchas de las decisiones han tenido que ser tomadas, mejor dicho, a un nivel legal, donde la decisión no la puede tomar realmente un ginecólogo como tal, sino debe ser un juez, por ejemplo, cuando hablamos de cosas más serias como quitar el útero y los ovarios y por alguna razón o alguna idea que los padres tengan, ¿verdad? Una dismenorrea, una irregularidad menstrual, debemos de tratarla realmente como cualquier paciente, independientemente si tiene autismo o no lo tiene, ¿verdad? Entonces, debemos de empezar con el uso de analgésicos. Si los analgésicos no funcionan, pasamos a analgésicos no esteroideos. Si esto no nos funciona y empieza a haber mucho dolor, aumenta el patrón de sangrado, la irregularidad, el uso de los anticonceptivos orales o los tratamientos hormonales pudiera tener cabida en algún momento dado, pero en realidad esto lo debemos de utilizar si realmente el caso lo amerita. Realmente no es justificable pensar en utilizar anticonceptivos orales con el objetivo, por ejemplo, de cortar la menstruación y de que esta niña no menstrue. Y que no menstrue porque a mí como papá me genera ansiedad y prefiero que no menstrue a explicarle a la niña o afrontar todos los eventos que esta niña pueda llegar a presentar ante lo que ella siente y percibe por la menstruación, ¿verdad? Entonces realmente este tipo de medicamentos y decisiones debemos dejarlas en realidad si hay una indicación médica como tal y separarla realmente de la ansiedad o del miedo que podamos tener los papás, ¿verdad? Oscar, una última pregunta para que podamos ir cerrando. ¿No existe evidencia de que en el caso de chicas, por ejemplo, con autismo, los periodos suelan retrasarse más, que el desarrollo suele ser más tardío o que existan ciertos problemas que se presentan frecuentemente? O sea, no hay ninguna relación en estos temas. En la mayoría de casos, el desarrollo puberal y la menarquia como tal se dan de la misma manera que una chica que no tiene autismo. En algunas literaturas, pero sin estudios realmente formales, se ha descrito que pudiera ser que en las chicas con TEA la menarquia como tal se presentara un poquito más tarde, pero realmente no hay algo descrito que lo pueda confirmar al 100%, y en realidad como el margen de desarrollo del inicio de la menarquia es un margen ancho, son un par de años entre los que puede desarrollarse o presentarse, muchas de las niñas con TEA van a caer dentro de ese rango y realmente no las podemos encajar entre una menarquia tardía o una menarquia prematura, ¿verdad? Entonces, yo sí te englobaría realmente que el desarrollo puberal y la menarquia va a ser igual que las chicas que no tienen autismo. La mayor dificultad que vamos realmente a presentar en las chicas con autismo es la explicación, este proceso de entendimiento y de explicación hacia la niña del evento que viene, de los cuidados no solo higiénicos, sino de los cuidados de las zonas íntimas, porque acordémonos, ¿por qué nos preocupa tanto también la menstruación? Porque es el indicio de que es una chica fértil. Y es el principal temor de los papás, ¿verdad? La fertilidad la asociamos en este tipo de casos, posibilidad de embarazo y a la posibilidad de un abuso sexual o al temor que tienen los papás de que la niña sea expuesta ante un abuso sexual. En la etapa de la niñez no nos alarmaba eso, pero a partir de esta etapa los papás creo que es la razón que les quita el sueño, y te diré que tal vez esa sea la principal razón por la cual te preguntan del uso de anticonceptivos, sobre la posibilidad de quitar el útero o hacer otras cosas
mucho más serias, ¿verdad? Y cuando debemos de tomar en cuenta y recordarnos que realmente la individualidad del ser humano, pues no son los papás los indicados realmente, a menos que tenga una discapacidad muy severa y que por medio de un juez te lo puedan decir, está indicado una decisión tan extrema como esta. Creo que no es la primera opción. O sea, la primera opción en realidad es explicar el cuidado de la sexualidad, cuidar el entorno de nuestra niña, tanto si está, por ejemplo, en casa o si va a una institución educativa o si está en un lugar internada, por ejemplo. Entonces, todos esos son los cuidados que deben de tener los padres, más que pensar primero en una castración, por decirlo así prácticamente. Claro, y se escucha muy fuerte, pero es que eso es lo que es. Y otra cosa, Oscar, que creo que tenemos que estar todos preparados es a los cambios conductuales. Sí, por supuesto. Si todo adolescente en esta etapa se vuelven dificilísimos, realmente para una persona que tiene limitada su capacidad de expresarse, su capacidad de comprensión de estos cambios que se están dando, realmente los cambios conductuales se van a presentar. Y recordemos que si sabemos que los chicos con autismo tienen mayor probabilidad de tener problemas de integración sensorial y por lo tanto sus respuestas van a ser más exageradas en la mayoría de casos, podemos percibir que el coliquito débil que le da una compañerita a una chica con TEA probablemente sea un cólico muy fuerte y que entonces su conducta va a cambiar, pudiera convertirse en agresiva, pudiera convertirse encerrarse aún más, aislarse mucho más. No sabemos en realidad el tipo de reacción que pueda tener, pero sí sabemos que lo que ella siente pudiera estar exagerado en la mayoría de casos, ¿verdad? Pero también tenemos el patrón contrario, ¿verdad? Cuando tenemos un bajo registro. Muchas de las mujeres que están con su menstruación, por ejemplo, qué bueno que tenga bajo registro para no sentir dolor, pero por ejemplo, tú te sientes húmeda, percibes que la menstruación está saliendo, sabes cuando tienes esa sensación que debes de ir al baño a revisarte por el temor que tu ropa se manche, que todo el mundo se dé cuenta. Una chica con autismo que tiene un bajo registro sensorial, una baja percepción, es muy probable que tal vez no sienta, no perciba estas señales de alerta y probablemente se manche, ¿verdad? Y eso genere entonces una situación de bochorno, de frustración ante las personas que la rodean. Entonces aquí es muy importante donde debemos de ir viendo cómo es el comportamiento, el patrón de este ciclo ovárico, de este ciclo menstrual en la niña para poderla entrenar en realidad en los periodos. Bueno, cada tanto tiempo, así como cuando vas al baño a orinar o a hacer popó, debemos de ir cada 2 o 3 horas al baño a chequearnos y cambiarnos la toallita para evitar algún accidente. Algún accidente. Entonces, por eso te digo, realmente este es un proceso más de trabajo a nivel de padres y de los terapeutas que acompañan a la niña, de entrenamiento sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, a las chicas que son no verbales, debemos entrenarlas para que nos puedan manifestar cómo sienten el dolor. Porque no sabemos en realidad si su conducta pudiera ser representada porque están sintiendo un dolor exagerado. Entonces, entrenarla con ciertas señales corporales que ellas nos puedan manifestar de que están teniendo mucho dolor, porque entonces podemos intervenir fácilmente, ¿verdad? Y evitarnos una conducta completamente disruptiva en público o en algún otro lugar, ¿verdad? Oscar, acabas de decir algo que además en este momento me hizo como reaccionar, ¿no? De entrenarlas para que ellas manifiesten de alguna manera que están sintiendo dolor. Pero tendría que existir un entrenamiento en donde tú le enseñas, por ejemplo, 3 medidas de dolor o 2 medidas de dolor, ¿no? Un dolor muy suave, un dolor 5 y un dolor 10, ¿no? Por decir algo. Entonces, todo un reto. Porque hay que... Todo un reto, ¿no? Todo un equipo de trabajo para entrenar a estas chicas, porque eso sería ideal, que ellos pudieran aprender a expresar en dónde está su dolor, en el 10, en el 5 o en el 0, ¿no? O en el 2. Pero acuérdate que tenemos también la falsa creencia, mucha gente, no nosotros, pero mucha gente tiene la falsa creencia que un chico con TEA no nos va a entender. Claro. Entonces,
asumimos que va a ser una pérdida de tiempo entrenarla y realmente no es así. Yo te lo puedo decir, con la experiencia que tenemos en la parte académica de CEIS, nos damos cuenta realmente que el diagnóstico de TEA no es un impedimento para la comprensión. Entonces realmente el reto es, porque no es fácil, si no es fácil para una niña sin autismo, aquí tenemos que trabajar un poquito más, pero la capacidad de comprensión de esta niña está presente. Y a veces con que logremos que levantar el dedo pulgar, por ejemplo, sea una señal de dolor, wow, ya estamos logrando un montón. Claro. ¿Verdad? Y ya que comprendió que cuando nos levanta el dedo pulgar es porque está sintiendo mucho dolor relacionado a la menstruación, por ejemplo, ya podemos saber por medio de su expresión facial o de muchas otras cosas qué tan intenso es, ¿verdad? Podemos también entrenarla en base a dibujos, las figuras de PEX, realmente cómo va todo el ciclo, ¿verdad? Enseñarle que esto se presenta, por decirlo así, una vez al mes, que podemos sentir dolor y que las manifestaciones clínicas de dolor, que algún dibujito que nos haga reflejar realmente lo que representa el dolor, y que por favor levante el dedo porque nos va a indicar que siente dolor. Igual podemos hacer cuando ella perciba que está saliendo el flujo menstrual y que sea un indicador de que debe ir al baño a cambiarse su toallita sanitaria, y entrenarla, cómo doblarla, cómo quitarla, tener esta preparación previa de... Hay tantas marcas con olores, con tantas cosas, alas, sin alas, entonces realmente saber cuál es la que mejor va a encajar con ella para que cuando ya se presenten la menstruación como tal, con los dolores, con la ansiedad y con el miedo, ya hayamos ganado un poquito, ya nos hayamos adelantado un poquito en este proceso de entendimiento. Y aunque tengamos una niña con autismo no verbal, jamás pensar que no nos va a entender. No, entienden muchísimo, entienden sí, todo. Exacto. Nos va a entender. Comprenden demasiado. Oscar, una última pregunta que a lo mejor va a sonar como fuera de contexto, pero la voy a hacer. ¿Existe algo que a las mujeres en general pueda ayudar a aliviar los dolores premenstruales? Y me refiero a algún tipo de ejercicio, algún tipo de, no sé, un té, o sea, qué sé yo. Como esta percepción de dolor es tan variable, pero realmente es el denominador común de lo que muchas mujeres se quejan relacionado a la menstruación, sí, realmente hay hábitos en la dieta y en la actividad física que pueden ayudarnos a mejorar, a que estos síntomas no se presenten de una manera tan abrupta, ¿verdad? Hacer ejercicio todos los días nos va a ayudar definitivamente. El tener una dieta balanceada, erradicando productos oxidativos, ¿verdad? Realmente, si consumimos menos preservantes, si consumimos menos productos generados con gas, realmente vamos a tener menos factores de oxidación dentro de nuestro cuerpo, que son los que van a agravar el dolor en un momento dado, ¿verdad? Dijiste menos alimentos generados con gas, ¿eso es lo que escuché? Menos alimentos o productos con gas, por ejemplo, las bebidas, las gaseosas, claro. Estos productos enlatados, que se consigue tanto que salchichas, que cosas enlatadas, las bolsitas con snacks que vienen con una cantidad de condimentos, todo esto en general trae muchos productos que nuestro cuerpo no los va a procesar de la mejor manera y que están muy relacionados al aumento del dolor. Entonces, una dieta balanceada, hacer ejercicio son los primeros eslabones que debemos de unir ante un proceso de dismenorrea o dolor menstrual. El uso también de complejos vitamínicos con antioxidantes, ¿verdad? La vitamina E, el omega, son productos que sin ser algo terapéutico, como hablar de un anticonceptivo o de un esteroide para aliviar el dolor, nos puede ayudar mucho a prevenir realmente este tipo de procesos de dolor. Muchas mujeres realmente con tomarse un té de manzanilla, que es antiinflamatorio, realmente podemos aliviar el dolor y evitar que esto vaya en un aumento gradual hacia arriba, ¿verdad? Esas, como te digo, son primeras medidas que no necesitamos acudir con el médico, ¿verdad? Posteriormente ya el uso de analgésicos antiinflamatorios, moléculas como
diclofenaco, ketoprofeno, ibuprofeno, son productos que podemos utilizar con mucha confianza y que en la gran mayoría de casos sí van a causar el alivio que deseamos, ¿verdad? Ajá. Los anticonceptivos orales también se han documentado que nos pueden ayudar a disminuir el dolor y también a mejorar los patrones de sangrado menstrual, pero definitivamente cada chica va a tener su indicación y si realmente es necesario utilizarlos o no, ¿verdad? Oscar, en el caso de tener la necesidad de usar analgésicos con las niñas, ¿hay alguna contraindicación si ellas ya de por sí están tomando algún otro medicamento prescrito, ya sea por ansiedad, por todas las cosas que se los prescriben, ¿no? O por convulsiones? ¿Hay alguna contraindicación que se deba de poner atención? Realmente con el uso de analgésicos no esteroideos, no. Creo que los podemos utilizar con mucha confianza. Perfecto, sí, porque eso es muy importante. Oscar, pues qué buena información nos diste. Yo creo que las madres, los padres de familia que escuchen esta información realmente se quedan muy, muy, muy equipados para comenzar y para enfrentar pues este momento de vida que además va a pasar porque va a pasar si tienes una hija con o sin autismo. Claro. Y yo creo que lo más importante es que no lo veamos con ese estigma tan negativo que tiene. Es un proceso del desarrollo orgánico que toda mujer lo debe vivir. Es cierto que lo relacionamos mucho con la maternidad y por la connotación que esto conlleva, pues se vuelve un tabú en realidad, pero debemos de ser amplios y de mente clara y explicar que es un proceso fisiológico, que va a tener las complicaciones o las agravantes que puede tener con cualquier otra mujer y que debemos de afrontarlas si se llegan a presentar con la ayuda adecuada. No adelantarnos, no que nuestra niña tiene 7 años y ya estoy pensando en quitarle el útero porque quiero saltarme este proceso o quitarme yo esta pena de cómo afrontar y cómo explicar esto. También debemos recordar que el desarrollo puberal, todos estos cambios hormonales que se presentan, realmente también nos ayudan para lo que es el crecimiento lineal, es decir, la estatura, el desarrollo de muchas más estructuras y no solo específicamente relacionado a la menstruación, o sea, realmente el proceso orgánico que se lleva a cabo es importante y no solo relacionado a la menstruación. Los estrógenos que ustedes las mujeres producen tienen una acción vital en los huesos, en las arterias. Ustedes, las mujeres, tienen receptores estrogénicos en la piel, en las arterias, en el cabello, en el cerebro, en el hueso, en muchas otras áreas del cuerpo y que son importantes, ¿verdad? Entonces realmente no podemos pensar en que como no quiero que menstrue, le quito los ovarios, le quito la matriz. No, realmente debemos de afrontar. Ya si en el camino se presenta alguna situación médica que amerite tomar una decisión como esta, tendrá que evaluarse con todo el equipo multidisciplinario. Pero de primera medida es quitarnos los miedos, afrontar el proceso orgánico, fisiológico, normal, y realmente si nuestra niña con TEA presenta reacciones exageradas o distintas, irlas afrontando conforme se vayan presentando de la mejor manera, pero principalmente quitarnos el miedo. Creo que con eso nos vamos a quitar una carga de peso horrible que llevan los papás encima. Definitivamente, un tema que desafortunadamente ha sido tabú por mucho tiempo y quizá en algunos hogares todavía es tabú y es momento de sacarlo del closet. Sacarlo del closet sí o sí, porque es un proceso natural para todos. Oscar, 1,000,000 de gracias por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí. Justamente en este momento, bueno, se nos está cayendo la conexión con Oscar, ya no lo van a poder escuchar para despedirse, pero espero que se queden con toda esta valiosa información, que la compartan, por favor. Existen muchos padres y madres de familia que necesitan escuchar esta información que para ustedes también es muy valiosa. Esta es Lola Hernández en el espacio de Lola. Me despido de ustedes y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.